Mi nombre es Roismar Mosquera y en esta oportunidad estaré conversando un poco acerca de lo que es la encefalopatía hepática y a través del mismo discutiremos un caso vivencial. Partiendo de este hecho, entonces podemos describir a esta patología como un amplio espectro de alteraciones neuropsiquiátricas en pacientes con significativa alteración de la función hepática. En cuanto a un resumen de esto, podemos decir que del 30 al 40% de nuestros pacientes con cuadros cirróticos desarrollan una encefalopatía hepática. El 20% de la población tienen un riesgo anual de padecerla, y entre el 20 y el 80% de los pacientes con alguna patopatía crónica pueden determinar una condición de encefalopatía hepática. Es así entonces cuando se decide el estudio de un caso clínico en un paciente masculino de 64 años de edad, quien cursa con esta enfermedad tras diagnóstico de hepatitis B activa, en cuyos antecedentes médicos destaca diabetes tipo 2, hipertensión arterial, mieloma múltiple y es ingresado en la institución pública del país, en Barquisimeto, Estado Lara, tras presentar alzas térmicas y tinte ictérico en piel y mucosa. Se le proporcionan entonces los cuidados de atención de enfermería a través del proceso de enfermería, siendo posible así establecer cuáles son los dominios y las clases que este paciente tiene alterados. Para partir de este hecho, entonces una fase aguda de su condición, estableciéndose un plan de cuidado oportuno que atienda a las necesidades presentadas por el mismo, en donde se le es proporcionado condiciones mínimas que le permitan alcanzar el confort ante un cuadro agónico. Es por eso que establecemos un plan de cuidado estandarizado, priorizando sus necesidades que busquen la suplencia o la ayuda para compensar dichas necesidades. Así como, de acuerdo a una revista ecuatoriana de neurología en el año 2020, establecen a esta como una combinación variable entre disfunción hepatocelular e hipertensión portal. Y es cuando entonces necesitamos hablar un poco de la fisiopatología de la misma. La literatura médica establece diversos mecanismos que generan alteraciones metabólicas y desencadenan entonces una encefalopatía. Sin embargo, me voy a detener a explicar la razón que parte del amonio. Entonces, el amonio es producido por el tracto gastrointestinal por degradación bacteriana de aminoácidos. Luego se metaboliza en el hígado para producir lo que sería la urea y la glutamina. ¿Qué pasa? La encefalopatía hepática es la enfermedad que cursa cuando el hígado no es capaz de metabolizar dicho amonio. Entonces, en la derivación portosistémica de la sangre pasa directamente a la vena porta hacia lo que es la circulación sistémica, sin pasar por un lecho hepático, lo que ocasiona entonces el aumento de las concentraciones plasmáticas de amonio. ¿Qué pasa? El amonio atraviesa la barrera hematoencefálica y a nivel cerebral, los astrocitos son las únicas células capaces de metabolizar el amonio y transformarlo en glutamina. Pero cuando hay un exceso de glutamina, entonces ocasiona un desbalance osmótico. Esto hace que se movilice el agua hacia lo que es el interior del mismo y me va a generar incluso edema e hipertensión endocranial. De acuerdo a la revista de Gastroenterología de México, la misma condición se va a clasificar como enfermedad subyacente de tipo A, si hablamos de una falla hepática aguda, de tipo B, si hablamos de una derivación portosistémica, tipo C, si hablamos de una cirrosis
con hipertensión portal o derivación sistémica. Se clasifica de acuerdo a la gravedad de las manifestaciones en mínima u oculta, de acuerdo a las características clínicas como grado 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Y estos van a depender de los estados o cambios conductuales, confusión, alteraciones de lo que sería el ciclo de sueño y vigilia, habla incoherente, letargia, estupor y alteraciones neuropsicológicas que presenta el paciente. Así pues, esta misma patología se puede entonces clasificar de acuerdo a su curso temporal. Entonces hablamos de recurrentes cuando el episodio de encefalopatía hepática no tiene un promedio de tiempo no menor a 6 meses, persistente cuando siempre está presente sin un periodo de normalidad, precipitado o no, de acuerdo a si hay un factor que desencadena dicha patología. Es importante entonces hablar ahora de la metodología que vamos a utilizar, y es que a través de este estudio emplearemos el proceso enfermero como una herramienta altruista que nos va a permitir determinar las necesidades físicas, emocionales y espirituales que demanda nuestro paciente, bajo la utilización o el empleo de una taxonomía 2 con los diagnósticos de enfermería, con sus 13 dominios y sus 47 clases. Los diagnósticos, entonces, esa relación que vamos a establecer entre los diagnósticos NANDA, los resultados NOC, las intervenciones en cuanto a las actividades NIC, considerando entonces aquellos aspectos éticos de la bioética del centro hospitalario en el que está recluido nuestro paciente y aquellos pertenecientes a nuestro código profesional bajo el cual debemos dirigir nuestras acciones altruistas a cada usuario en particular. Hablemos entonces ahora de la patología, la valoración netamente de nuestro paciente. En cuanto a la valoración subjetiva, encontramos los datos sociodemográficos. Hablamos de un paciente masculino de 64 años de edad, quien es procedente de la localidad. Se encuentra casado, de profesión ingeniero civil, con 5 hijos, hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios del Servicio de Medicina Interna, con diagnóstico médico de encefalopatía hepática. El mismo va a tener como resumen de ingreso, podemos entonces decir que se va a estudiar un caso clínico de paciente de 64 años que va a cursar con hepatitis B activa o positiva, ingresado a la institución pública por presentar alzas térmicas y tinte ictérico en piel y mucosas. Así pues, entonces hablemos que el paciente, es importante destacar que en cuanto a sus antecedentes va a presentar o presenta diabetes tipo 2 desde hace más de 20 años, cuadros hipertensivos o hipertensión arterial desde hace más de 20 años, un mieloma múltiple diagnosticado hace 8 meses. Y en cuanto a los antecedentes quirúrgicos, entonces vamos a hablar que él fue sometido a una prostatectomía y una hernioplastia inguinal derecha en el transcurso o de la diferencia a la fecha actual de 1 año. En donde en la actualidad este paciente se encuentra en el área de cuidados intermedios presentando una encefalopatía hepática grado A, una hepatopatía aguda producto de una infección por hepatitis B activa, una deshidratación moderada, tiene un mieloma múltiple, anemia normocítica normocrómica, aparte de sus condiciones o patologías de base, que en este caso vuelvo a repetir y a recordar, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, así como una infección del tracto urinario por un germen no aislado. Pero, ahora bien, en nuestra valoración objetiva, entonces vamos a encontrar las referencias verbales de su esposa, quien ha indicado que ese proceso patológico ha sido, o el proceso de enfermedad ha sido muy rápido,
de una fiebre pasó a la condición en la que se encuentra actual en el servicio, que nos refiere el cambio de coloración en la piel, hecho que le preocupó a su esposa para el momento de la aparición del mismo. Vamos a hablar que a los signos vitales va a registrar una presión arterial de 150 a 80 milímetros de mercurio en lo que sería el brazo derecho, frecuencia cardíaca de 80 pulsaciones por minuto, regulares, de amplitud normal, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, en lo que podemos observar que aquí vamos a estar registrando respiraciones superficiales y con esfuerzos. Vamos a tener una temperatura de 37 grados a nivel axilar. A la valoración física, bueno, vamos a evidenciar un paciente en estupor, en escala de Glasgow 5 sobre 15 puntos, sudoroso, frío al tacto, en presencia de tinte ictérico a nivel cutáneo mucoso, sus pupilas van a ser isocóricas pero hiporreactivas a la luz. Tenemos presencia de catéter venoso central, normoinsertado, sin ningún tipo de infección. Vamos a tener el tórax simétrico, hipoexpansible, ruidos respiratorios presentes con agregados crepitantes en ambos campos pulmonares, ruidos cardíacos rítmicos, va a estar taquicárdico sin soplo evidente. El abdomen, un abdomen globoso con una cicatriz, con presencia de cicatriz quirúrgica suprapúbica, ruidos hidroaéreos presentes, doloroso a la palpación profunda a nivel de hipocondrio. Derecho. En ausencia de signos de ascitis, entonces se determina presencia de sondaje vesical con contenido de orina de aproximadamente 50 cc. Y en términos de músculo esquelético, con una disminución de la fuerza muscular. En base entonces a este punto, abordamos a la teorizante Virginia Anderson y su teoría de las 14 necesidades. Pues bien, abordando este ejemplo, nuestro caso vivencial, nuestro paciente no solo tiene múltiples necesidades a satisfacer o a suplir, porque dadas sus condiciones generales o el estado crítico en el que éste permanecía, pues era requerido acciones de enfermería que suplentaran o saciaran dichas necesidades. Recordando, tomando en cuenta que esta teorizante no solo habla de la necesidad de que el ser humano tenga satisfecha cada una de estas necesidades, sino que podamos también como profesionales brindarle a nuestros pacientes en cuadro agónico un morir con tranquilidad en la medida de nuestras posibilidades y en las de la que su condición clínica, por supuesto, lo permita. Y es cuando abordamos los diagnósticos de enfermería. En primero de ello, y en base a la escala de las necesidades planteadas por Virginia Anderson y en base a las necesidades alteradas de nuestro paciente, abordamos en primera mano el patrón respiratorio ineficaz relacionado con la fatiga de los músculos respiratorios y el cual es evidenciado por el aumento del diámetro torácico anteroposterior, disnea y aleteo nasal. Aquí vamos a evaluar el estado respiratorio en cuanto a la permeabilidad de las vías aéreas y para ello entonces necesitaremos monitorizar las respiraciones, manejar las vías aéreas y ayudar al proceso ventilatorio, de manera tal que ese patrón respiratorio vuelva a regularse y que en la medida de lo posible nuestro paciente esté lo más confortable posible. En el segundo diagnóstico que abordamos, entonces, hablamos del déficit de autocuidados en cuanto a la alimentación relacionado con el deterioro cognitivo y que es evidenciado por la incapacidad de nuestro paciente para ingerir los alimentos de forma segura. Y en esto vamos a evaluar el estado nutricional de este y en las actividades para ello, entonces, incorporamos la monitorización nutricional, la ayuda con el autocuidado en cuanto a la alimentación y el manejo de los líquidos. Recordemos que en este caso de paciente es muy importante el control o seguimiento nutricional y su impacto en el estado general y los demás
estructuras y órganos del organismo, porque es un paciente que está en estado agónico y que, por supuesto, bajo orden médica mantiene una dieta absoluta. Y es importante entonces revisar o supervisar que realmente esté con las hidrataciones requeridas e indicadas, recibiendo el aporte correcto de nutrientes. Por último, entonces vamos a elegir o hablar sobre el diagnóstico de riesgo de síndrome de desuso relacionado con alteración del nivel de conciencia. Y en ello vamos a evaluar netamente las consecuencias de la inmovilidad a nivel fisiológico, las repercusiones que tiene esta inmovilidad para el sistema en general de nuestro paciente. Hablamos de que va a estar relacionado con la alteración del nivel de conciencia y que en las actividades que vamos a dirigir hacia nuestro paciente, pues entonces va a ser la vigilancia, el manejo del estreñimiento y, muy importante, la prevención de úlceras por presión. Incluso vamos a monitorizar el estado de la piel, las zonas enrojecidas, los cambios posturales. Es importante, sobre todo en pacientes que tienen camas o estado de inmovilidad prolongado por deterioro, entonces, de esa integridad tisular. No sin antes hacer mención de que a través de estos cuidados y las atenciones que previamente logré mencionar, la seguridad y tranquilidad que transmitimos durante el abordaje, logramos entonces justificar de manera exacta las funciones de enfermería, porque durante el estudio fueron exactamente esas atenciones quienes le otorgaron el confort al paciente, incluso ante su cuadro agónico. Por eso podemos concluir que tras la administración de los cuidados bajo el perfil del proceso de enfermería y bajo la administración de estas atenciones, se proporcionaron las condiciones mínimas necesarias que nuestro paciente en este cuadro crítico necesitaba y requería, siendo un aspecto indispensable para que él pudiese alcanzar un proceso de muerte tranquila. Esto fue todo para mi explicación en cuanto a la patología de mi paciente abordado, pero no me quisiera retirar sin antes recordar: si puedes curar, cura; si no puedes curar, entonces alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, simplemente acompaña.